Queridos hermanos, hoy continuamos con nuestro estudio de las cronológicas. Bienvenidos a este tiempo que podemos estudiar su palabra. Como cada viernes estamos siguiendo el estudio de las cronológicas, que es el primero de una serie de discipulado que vamos desde la creación hasta Cristo, ¿sí? Y la serie de discipulado avanza toda la Biblia con el propósito de llevarle a una persona de no creyente a un creyente espiritual. Y es el deseo que usted, al ir estudiando la palabra del Señor, crezca espiritualmente, le conozca a Él primero como su Salvador personal, pero también como el todo en su vida. Y para eso necesitamos saber quién es Dios. Por esa razón, al ir estudiando el estudio de las cronológicas, la creación, desde la creación hasta Cristo, nuestro enfoque es conocer quién es Dios, cómo Él obra, las características que Él tiene, sus atributos, pero también aprender cómo es el hombre. Y al ir estudiando esto, hoy llegamos a un punto de mucha importancia porque conocemos dos cosas importantes. Dios es justo, Dios es soberano, Dios ha dicho todo, se comunica con el hombre, y por el otro lado conocemos que el hombre rechaza a Dios, le da la espalda, no quiere con él, y así es el hombre, no le cree a Dios. Entonces tiene un gran problema. Hoy vamos a ver en el libro de Génesis cómo pasó la caída del hombre, la catástrofe de la raza humana, cuando el hombre eh, murió espiritualmente y fue separado de Dios. Entonces, acompáñenme por favor a Génesis capítulo 3 y el versículo 1. Esta es la segunda parte de la lección número 3 de las cronológicas, y para ustedes que tienen el estudio, pues ya saben que es en la lección número 3, en la segunda parte, ¿ok? Entonces, dice el versículo 1: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la semana pasada vimos algunas características de Satanás, como él es engañador, por su codicia, por su orgullo, quiso ser como Dios y pecó, fue echado de la presencia de Dios, ha sido ya juzgado y odia todo lo que Dios ama. Y, y, y aquí se introduce con el deseo de dañar lo que Dios había hecho. ¿Okay? Dice, ¿por qué le hizo esta pregunta? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, nuestra pregunta para cada uno de nosotros es, ¿sabes lo que Dios ha dicho o no? Si sabes lo que Dios ha dicho, eh, entonces la siguiente pregunta es, ¿crees lo que Él ha dicho? Si no sabes lo que Dios ha dicho, entonces estás en un serio problema. Si sabes lo que Dios ha dicho y no lo crees, eh, es un problema muy grande, porque estás hablando, diciendo a Dios que no es verdad lo que Él ha dicho, que es mentira, ¿ok? Y ese exactamente era el deseo de Satanás, de que el hombre, en lugar de que confíe en Dios, confíe en sí mismo. Dice, para probar a Eva con la intención de engañarla, hizo esta pregunta para saber lo que ella sabía. También usó la pregunta para poner en duda la palabra de Dios. Y eso es uno de los trucos de Satanás. Recuerden que el mundo, la carne y Satanás son aliados. Y el mundo siempre duda de Dios. Es la mentalidad mundana, o una mentalidad separada de Dios, una mentalidad donde el hombre pone a un lado a Dios y trata de descifrar todas las cosas a su alrededor.
pero no considera lo que Dios ha dicho, ¿ok? Y, 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 y duda, ¿sí? Duda de la verdad, duda de lo que Dios es y ha dicho, ¿sí? Entonces, miren lo que dice Génesis 3 y el versículo 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora, ¿dónde vemos nosotros la instrucción que Dios dio a Adán? Génesis capítulo 2 y el versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y aquí es algo muy importante porque nunca dijo Dios que no lo toque, ¿sí? Y otra cosa, para este punto, Adán y Eva tenían para comer de lo que se les daba la gana, excepto de este árbol, porque eso fue lo que Dios les dijo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó libre para hacer la voluntad de Dios. No tenía ningún problema, no tenía conocimiento del mal y tampoco lo que heredamos después de eso, lo que la Biblia enseña como la naturaleza pecaminosa o la carne, el hombre viejo, no tenía esto. Eh, y por tal razón estaba libre para hacer la voluntad de Dios, para amarle, para hacer lo que Dios le pedía y vivir en dependencia de Él. Esto la Biblia lo llama como el libre albedrío, es decir, la libertad para hacer el bien, para hacer la voluntad de Dios, para escoger en creerle a Dios o no creerle a Dios, para hacer el bien o el mal, ¿ya? Y hasta este punto, lo único que el hombre conocía era todo lo bueno de Dios. Dios no tiene nada de malo, no hay mal en él, ¿sí? Y era amigo de Dios. Entonces, Satanás se dirige a la mujer para engañarla, ¿sí? Para hacerle dudar en cuanto a la palabra de Dios. Y el problema eh, de esto es que ataca directamente a quién es Dios. Le está diciendo, ¿qué es lo que Dios te dijo? Como sabe y se da cuenta que Eva aumentó, no sabía, ahí era el problema. Dice, eh, el mandamiento que Dios dio fue dado a Adán, ¿sí? Pero también se refería a Eva. Eva también debía saber esto. Y Adán, como cabeza, debía decir a su esposa qué hacer, ¿ok? Ahora, la misma situación ocurre el día de hoy, ¿sí? Eh, Aunque muchos años han pasado, pero todavía nosotros tenemos las instrucciones dadas por Dios para el hombre, ¿ok? Entonces, eh, confiamos en su palabra porque creemos en ella o no. Y aquí da el punto, ¿qué ha dicho Dios? ¿Sabes lo que Él ha dicho? ¿Conoces lo que Él ha dicho o no? ¿Sabes cómo es Él? ¿Sabes cómo es el hombre o no? Miren lo que dice Génesis capítulo 3 y los versículos 3 y 4. Dice, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Ya? Y la serpiente le contestó algo diferente, ¿sí? ¿Qué le dijo? Versículo 5. Entonces el versículo 4 dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Básicamente lo que estaba acusando a Dios de ser mentiroso, de no decir la verdad, que le dijo, no moriréis. Y el verso 5, si no sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Otra vez a este punto,
Y ya dijimos en el video anterior que Eva y Adán estaban en una edad de la inocencia, es decir, que no conocían el mal, solamente conocían a Dios. Y Dios les había dado todo, les había probado y mostrado que Él era digno de su confianza, pero la acusación de Satanás fue que Dios no era digno de confianza, que estaba mintiendo, que no quería algo bueno para ellos, cuando Dios más bien no quería nada malo para ellos. ¿Ya? Y les dijo, no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, Satanás siempre trabaja de esta manera. Hace dudar en cuanto a la verdad y él es mentiroso. Lo que Satanás estaba haciendo, estaba diciendo que Dios es mentiroso. Juan capítulo 8 y el versículo 44 dice que Satanás es padre de mentira, ¿sí? El originador de la mentira, en donde empieza la mentira. Y así es, porque cuando él pecó, fue echado fuera y con él la tercera parte de los ángeles fueron echados fuera. Y otra cosa, siempre odia a Dios y va a acusar a verdad, o más bien va a hacer que la verdad parezca como mal. Dijimos ya esto, que él es experto en hacer que lo que es bueno parezca como malo, ¿sí? Y lo que es malo como bueno, ¿sí? Es padre de mentira. Yo les había conversado que esto de la mentira, del engaño, es como alguien que usa un cebo o un anzuelo, algo que parece pero que no es, ¿sí? Para atrapar a alguien incauto, ¿sí? Y en este caso, que no sabía la palabra de Dios, lo que pasó con Eva, le engañó. Recuerde que vimos que Satanás se había rebelado contra Dios cuando él quiso tomar el lugar de Dios. Ahora propone a Eva que haga lo mismo, que coma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Dios eh, eh, no creó a Adán para que viviesen ellos apoyados en sí mismos, en su propio criterio, en sus propias maneras de pensar, o más bien dicho, no les creó para que viviesen separados de Él. Tenían a Dios como amigo íntimo, cercano, para que les diga qué hacer, para que conozcan su voluntad y no se apoyen en sus propios pensamientos. Sí, por ejemplo, Romanos capítulo 16 y el versículo 19 nos muestra algo que para cada creyente es verdad hasta el día de hoy, ¿sí? Romanos capítulo 16 y el versículo 19 nos muestra algo muy importante. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Sí? No hay nada de malo en ser ingenuo para el mal, ¿sí? No es necesario que tú te metas de cabeza en la basura para poder decir, no, es que la basura es mala. Simplemente es necesario creer a lo que dice la palabra de Dios y confiar en él, ¿sí? No hay nada de malo. Conozco a muchas personas que crecieron en hogares cristianos, ¿sí? Y tal vez no experimentaron o no vieron el pasar por experiencias crudas de pecados, ¿sí? De la carne. Y tal vez se sienten mal porque si yo no, nunca he vivido eso, ¿sí? Yo conocí al Señor a los 17 años y, y hay cosas en mi vida que yo cuento cuando comparto lo que Dios ha hecho en mi vida, de haberme salvado, como yo era antes, ¿sí? Pero eso solamente son experiencias que no cambia si yo hubiese crecido en un hogar cristiano, ¿sí?
El confiar en la verdad nos muestra, es decir, la Biblia dice que soy pecador. Y al ser pecador, tengo el potencial para hacer todas esas cosas. Pero no es necesario que las haga, sino simplemente creer y confiar en lo que Dios dice en su palabra, que somos pecadores, que somos esclavos del pecado. Entonces, Dios creó al hombre perfecto, sin pecado, ¿sí? Pero aquí, en este punto que estamos leyendo, vemos la caída del hombre cuando él, en lugar de confiar en él, en lugar de creer a su palabra, rechazó. ¿Ya? Y vamos a ver lo que dice. Entonces, eh, Dios lo único que le pidió a Adán es que confiara completamente en su palabra, ¿sí? Y para nosotros hoy en día es lo mismo. Dios quiere que confiemos completamente en Él. ¿Cómo hacer esto? Solamente Él mismo puede abrir nuestros ojos. El Espíritu Santo abre los ojos de una persona para creer, para ver la verdad, y nosotros nos toca creerla, ¿ya? Entonces, eh, hoy día, para nosotros, para una persona que conoce de Dios, eh, Dios le manda a que confíe en Él, a que no confíe en sí mismo. Pero ¿qué hace el hombre? Por desconocimiento de Él y por rebeldía, por incredulidad, confía en sí mismo y no confía en Dios porque no le cree. Entonces, así debió haber sido con Adán y Eva. Dios quería que confíen completamente en Él. Pero el problema fue este. Miren lo que dice el versículo 6 de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 y el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán sabía claramente las instrucciones que Dios le había dado, y deliberadamente tomó del fruto y lo comió. Eva fue engañada. Adán no le paró, no le cuidó a su esposa, sino que tomó el fruto diciendo a Dios: en ese momento yo me independizo de ti. Y eso trae como consecuencia la muerte, porque Dios prometió esto. Génesis capítulo 2 y el versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ya? ¿Y qué dijo Satanás? No moriréis. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ok? El problema aquí no fue la desobediencia. La desobediencia fue un resultado de otra cosa que es la incredulidad. Sí, la mayor parte de gente dice que el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia. Y he escuchado decir esto de los mismos cristianos. No fue la desobediencia el pecado que trajo las consecuencias de la muerte a la raza humana. No fue la desobediencia. ¿Sí? Porque si la desobediencia fuera el problema, entonces obedecer sería nuestra salvación. Y no es así. La incredulidad del hombre fue el problema y por su incredulidad actuó en desobediencia, que es como resultado de la incredulidad. Entonces, el problema era ese, la incredulidad del hombre, ¿sí? Y miren lo que dicen los versículos 7 y 8 de Génesis, capítulo 3, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí, en el momento exacto que ellos no creyeron a la palabra de Dios, tomaron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que en ningún lado dice que era una manzana, ¿ok? Para que sepa. Tampoco dice que eran las relaciones sexuales, como algunas personas piensan que el pecado original fue las relaciones sexuales. No es así.
¿sí? Porque Dios les mandó que sean fructíferos, que se multipliquen, ¿ya? El problema fue la incredulidad del hombre. Ahora, fueron abiertos vuestros ojos, abiertos, y ahora podían ver su propia maldad. Ese momento murieron espiritualmente. Exactamente se murieron espiritualmente. No cayeron muertos al piso ese rato, ¿correcto? Correcto. No murieron físicamente ese momento, pero espiritualmente ya estaban muertos. Y la muerte en la Biblia habla acerca de separación, habla acerca de algo roto, ¿sí? Antes, Adán y Eva estaban unidos a Dios en una amistad inseparable. Dios les creó con un cuerpo para vivir para la eternidad, les dio una mente para que le entiendan a Él, les dio un espíritu humano para poderse comunicar con Dios, que es espíritu, y conocían todo lo bueno, todo lo que Dios les había dado, conocían a Dios. Pero por no creerle, esa relación fue rota, separados. ¿Sí? Y inmediatamente que el hombre peca, es decir, por su incredulidad, eh, eh, no le da al blanco, eso es la definición de pecar, es errar al blanco. ¿Sí? Aquellos que les gusta el arco y flecha, ¿sí? Ven ahí la liana y tienen apuntado dónde dar, ¿sí? En lugar de darle en el centro, le da afuera. Y eso pasa con el hombre. El pecado es no dar en el lugar correcto. El lugar correcto era decir, no, Dios dijo que no lo tomemos y yo le creo a Él. Pero aquí vemos una característica en donde Dios también muestra su amor. Es que Dios le creó al hombre con la capacidad de decidir y Adán y Eva fueron los únicos que tuvieron el libre albedrío porque ellos en sí eran perfectos y podían escoger amar a Dios y rechazar a Satanás, ¿sí? Rechazar el pecado de orgullo, de independencia de Dios, ¿sí? Y fueron ellos capaces, no eran robots, no fueron creados como robots, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios lo puso ahí para mostrarles que ellos eran libres, pero escogieron el mal en lugar de escoger todo lo bueno que Dios hizo, ¿sí? Vimos en la creación que Dios no solamente creó un tipo de árbol o un solo color, no hizo las cosas para nosotros a que veamos en blanco y negro, ¿ya? No hizo un tipo de insecto, hizo miles de insectos, no hizo un tipo de pez, hizo una infinidad de seres marinos, donde uno puede ver esto, ¿sí? Las personas que son biólogos o científicos, cuando ven la Biblia a través de la luz, de la palabra de Dios, se les amplía su conocimiento, se les amplía la verdad. Pero el problema de muchos científicos no honestos es que no se basan en la verdad, porque están del otro lado, están viendo las cosas como un hombre ya sin Dios, separado de Él. Para cada uno de nosotros tenemos hoy día un problema que heredamos de Adán, que ahora hacemos lo mismo, nos escondemos. Como Adán y Eva pasó con ellos, el momento que pecaron, que fueron separados de Dios, fueron abiertos sus ojos y tuvieron miedo, tuvieron temor del uno del otro, tuvieron vergüenza. Dice, entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. ¿Sí? Antes no había ningún problema en estar desnudos entre ellos. Ahora sí. Y al estar desnudos veían que tenían miedo delante de Dios y quisieron hacer algo para ser aceptables delante de Dios y se hicieron o cosieron delantales de hojas de higuera. Sí, no es como la figura que se pone tapado los genitales con dos hojitas, ¿sí? O tres hojitas. No, fueron delantales cubiertos. Y eso habla de los esfuerzos del hombre por ser aceptable a Dios.
Pero el problema es que Dios no acepta nada de eso. Dios les aceptaba perfectamente antes de que pecaran, ¿sí? Porque Dios solo acepta lo perfecto. Y cuando el hombre pecó, fue separado de Dios. Y estos intentos del hombre de coser hojas de higuera para ser aceptables de Dios no sirvieron. Porque inmediatamente en el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Sí, el momento que el hombre peca, es como si se apagase la luz. En un cuarto oscuro, queda en oscuridad, queda en tinieblas y ya no ve la verdad, ya no le conoce a Dios. Antes no tenía miedo de hablar con Él, ahora tiene miedo. Sí, y es el temor, es una de las características de que el hombre es pecador, porque tiene miedo al juicio, tiene miedo a enfrentarse a Dios, tiene miedo a la muerte, tiene miedo a la enfermedad, tiene miedo a todo, ¿sí? Y muestra que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador. Dios, en su amor, siempre ha tenido el deseo que el hombre dependa en Él, tenga una estrecha relación con Él y Él poderle mostrar el amor. Quién es Dios, ¿sí? Pero ahora el hombre fue afectado por su manera de ver las cosas, ¿sí? ¿Se acuerda lo que Dios dijo que pasaría si es que ellos comían del árbol de la ciencia del bien y del mal? Morirían, ¿sí? Físicamente ese momento no cayeron muertos, pero eventualmente murieron, ¿sí? Eh, Aunque no murieron, no cayeron muertos físicamente ese rato, eventualmente sí murieron y muestra que, que Dios es verdad y que Satanás es mentiroso, ¿ok? Um, Antes yo ya les he dicho que la muerte tiene tres aspectos. La muerte espiritual, ¿sí? Separados de Dios. El hombre que fue creado para relacionarse con Dios ahora ya estaba separado de Él, no le puede entender. La muerte física y la muerte eterna. Ahora, en el versículo 8 nosotros vemos la muerte espiritual, ¿sí? Que Dios siempre hace lo que Él dice y el hombre no le creyó, ¿sí? Dios no olvida lo que Él dice, ¿sí? Y castiga justamente la desobediencia, es decir, por resultado de la incredulidad del hombre, desobedeció y el resultado de eso tiene consecuencias que es la muerte. Miren conmigo por un momento en Isaías, capítulo 59 y el versículo 2. Isaías, capítulo 59 y el versículo 2 dice lo siguiente. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso pasó con Adán y Eva y eso heredamos cada uno de los seres humanos después del pecado. Somos igualitos, ¿ya? Iguales que Dios. Vivimos para tratar de agradar en nuestras fuerzas, pero cuando conocemos la verdad, cambia. Solamente Dios puede mostrarle al hombre su necesidad y eso es lo que Dios hace. ¿Ok? Ahora, el hombre tiene, después de la caída, varias consecuencias, ¿sí? Unos se dieron cuenta de que estaban desnudos. De acuerdo a lo que Génesis capítulo 2 y el versículo 25 dice, antes de la caída o antes de haber pecado, de no haber creído a Dios, estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿sí? Miren lo que dice Génesis capítulo 2 y el versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿sí?
Es interesante leer el capítulo 2 de Génesis porque Adán le llama a la mujer varona, ¿sí? Es decir, le da su propio nombre. Le llama hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Ya? Luego de eso cambia la actitud que el hombre tiene para su mujer también. Entonces el pecado afecta todo, todo lo que toca. Sí, ha afectado al matrimonio, ha afectado a la familia, ha afectado a todo, ¿sí? Inclusive, y ahora como vamos a ver en las consecuencias, inclusive a la creación, ¿ya? Ahora, fueron separados de Dios y sus mentes fueron afectadas. Ahora ya no veían las cosas como Dios las veía, sino ahora veían las cosas de una manera en donde Dios no está presente. Trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera y ya no sabían que Dios es todo, todo omnisciente, o sea, que conoce todo, conoce la mente, conoce nuestros pensamientos, todo. Que no hay cómo esconderse de Él, de su presencia. Pero en la incredulidad se apagó la luz y el hombre está en tinieblas, ¿ya? Y toma decisiones en tinieblas. Lamentablemente muchos de nosotros, por incrédulos, por no saber la verdad, tomamos decisiones en tinieblas, es decir, sin considerar a Dios en nuestras vidas. Y el resultado de eso es cada vez peor, cada vez más lejos de Dios. Ahora, Romanos capítulo 8 y el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Sí? Eh, Ahora Adán y Eva Dios no les controla, ¿sí? Por, por haber muerto espiritualmente, ellos escogieron caminar en su propio sendero, en sus propias reglas, y sus mentes se volvieron malas y sus actitudes a sus cuerpos cambiaron. Ahora se sienten mal por estar desnudos. Ya no confiaban en Dios para que les proveyera para sus necesidades. ¿Sí? Eh, Ellos querían cubrirse ellos mismos. ¿Sí? El hombre es egocéntrico. eh, ya Dios no es el centro de su vida. Ahora quieren vivir de una manera independiente. Y ese es un problema tremendo. El hombre quiere hacer lo que le da la gana. Porque no conoce a Dios, porque no sabe quién es Él. Y piensa que es el centro del universo. Cuando la Biblia dice que solamente Dios da la vida y quita la vida. Pero el hombre sin Dios está ciego. Algo más. Antes ellos se sentían aceptados por Dios, ahora ya no. Por eso intentan que Dios los acepte al cubrirse con los delantales de hojas de higuera. Muchas personas tienen la misma mentalidad, queriendo ser aceptados por a Dios por medio de las buenas obras. Dios no acepta a nadie por medio de las buenas obras. ¿Sí? O por ir a una iglesia, o por ser unos buenos padres, o por obedecer las leyes civiles y ser gente moral. Dios no acepta nada de eso a Él. Si no venimos a Dios en base a las instrucciones que Él ha dado de cómo llegar a Él, el hombre no puede hacer. ¿Sí? Y el hombre ve solamente las apariencias, o sea, quiere cubrir lo externo, pero Dios ve más allá, lo interno, ¿sí? El problema del hombre ciertamente es que ahora está en tinieblas, ya no ve la verdad, ¿sí? Antes que ellos comiesen del fruto, eh, amaban a Dios y esperaban con ansia su visita, pero ahora sus actitudes hacia Él cambiaron y se escondieron. Leo lo que dice el estudio. Antes eran una solamente con Dios, ahora eran una solamente con Satanás. Sí, Satanás logró lo que quería, que separar al hombre de Dios, pero no les dijo que ahora iban a ser esclavos del pecado, que no podían hacer lo bueno, que iban a tener miedo, temor de Dios. ¿Sí? ¿Por qué temor? Cuando sus hijos mienten o no le creen a usted, desobedecen, y cuando desobedecen tratan de esconderse, no quieren verle a los ojos por temor, porque dije, me va a castigar. ¿Sí? Lo mismo pasó con Adán y Eva, se escondieron. No quieren estar cerca de nosotros, nuestros hijos, cuando no nos hacen caso. ¿Sí?
o desde chiquitos esconden, dicen, no, no, yo no quiero eso. ¿Sí? Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos no tenían miedo para nada. Dios era su amigo, todo el mundo era bueno y bonito, la enfermedad y la muerte no existían. ¿Sí? Pero por causa del pecado de Adán, por su incredulidad, afectó a sus corazones, los llenó de miedo, de temor y afectó también a la vida. Ahora nos enfermamos, ahora el hombre no vive para la eternidad, el hombre tiene ciertos años en el que vive. En un comienzo, ya vamos a ver eso más adelante, vivían muchos años, pero el tiempo de vida se acortó y cada vez el hombre ve las cosas menos de Dios, ¿sí? Es por eso que necesitamos de Él. Es por eso que solamente Él puede mostrarnos la necesidad que tenemos de Él, que somos pecadores y sin Él, nada. Por eso, no se pierda los siguientes capítulos que vamos a estudiar. A través de este estudio vamos a ir poco a poco, desde la creación hasta Jesucristo. Un saludo, mis queridos hermanos. Si ustedes tienen preguntas o comentarios, por favor, no duden en escribirnos a la página de IGB Cuenca. También nos pueden seguir en las redes sociales como Instagram y en YouTube.